Ahora voy a hacer la potencia. No dos complejos, sino un complejo solo. Tengo un complejo Z, dado en forma polar trigonométrica, ¿cierto? R coseno de tita más I seno de tita. Y lo quiero elevar a la n, o si quieren al cuadrado, para empezar, o no, al cuadrado. Z al cuadrado es Z por Z. Por lo tanto, es igual a, ¿qué acabamos de ver recién? De que cuando dos complejos se multiplican, es lo mismo que Z por Z. Cuando yo multiplico dos complejos, se obtiene otro complejo, cuyo módulo es el módulo el producto de los módulos, o sea, R por R, el módulo. Y el argumento es igual a ¿qué? A la suma de los argumentos. Entonces, sería R por coseno de tita más tita, más I por seno, me gusta más así para llegar a la fórmula de Moivre que voy a usar ahora. Bueno, entonces, el producto, el z al cuadrado lo convierto en un producto, z por z. El producto de dos complejos, ahí está la fórmula. Multiplico los R, ¿cierto? Los módulos y sumo los argumentos, tita más tita, tita más tita. Entonces tengo que z al cuadrado tiene, ¿cierto? Un módulo R cuadrado y tita más tita, ¿cuánto es? 2 tita, ¿o no? Coseno de 2 tita más I seno de 2 tita. Tengo que elevar al cuadrado un número complejo y elevo al cuadrado el módulo acompaña la operación. Módulo, cuando multiplicaba, se multiplicaban los módulos. Cuando dividía, se dividían los módulos. Cuando elevo al cuadrado, se eleva el módulo. Pero en el argumento pasa algo distinto. Al multiplicar se suman los argumentos, al dividir se restan los argumentos, y ahora que estoy haciendo la potencia cuadrática, se multiplica por 2 el argumento de Z, que era porque partimos de la base de que Z ha sido definido como R coseno de tita más I seno de tita. O sea, la base de este cuadrado, digamos, el número complejo Z tiene argumento tita. Entonces, ¿qué pasó? Se elevó al cuadrado el módulo y se multiplicó por 2 el argumento. Ahora supongamos que yo yo quiero sacar Z al cubo. Bueno, Z al cubo igual a ¿qué? A Z al cuadrado, ¿cierto? Por Z a la 1. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, el Z al cuadrado lo tengo acá. El Z al cuadrado lo tengo acá. Y el Z a la 1 lo tengo en el otro cuadrado, en el otro recuadro azul. Tengo los dos Z. Si lo multiplico entre sí, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer con los módulos? ¿O no? Se multiplican los módulos. R por R cuadrado. Si querés lo ponemos paso a paso. R cuadrado por R. Y después, ¿qué se hace con los argumentos? Al multiplicar esos dos complejos, se suman los argumentos y va a quedar, se multiplican los módulos y se suman los argumentos. Entonces va a quedar coseno de 2 tita más tita, lo pongo en el orden que está acá, z cuadrado por z. Entonces, coseno de 2 tita más tita, se suman los argumentos, más i por el seno de 2 tita más tita. ¿Qué tengo? Que cuando elevo al cubo el número complejo, tengo r al cubo por el coseno de tita más tita, 2 tita más tita, ¿cuánto es? 3 tita, más i por el seno de 2 tita más tita, 3 tita. Entonces, por inducción matemática, se puedo seguir y hacer el z a la cuarta y el z a la 5 y el z a la 6, me vuelvo mono y llego a la bonita fórmula de Moivre, que no sé si se pronuncia así o no, pero que dice que z a la n es igual a r a la n por coseno de n tita más, ven que acá z al cubo y está r al cubo, o sea, z a la n, r a la n. Ven que acá cuando era al cuadrado, 2 por tita el argumento, cuando era al cubo, 3 por tita, cuando era a la n, n por tita, más i por el seno de n tita. Esa fórmula se conoce con el nombre de fórmula de Moivre. Ahí lo busqué en el traductor, se pronuncia así. Moivre. De Moivre. De Moivre. Bueno, sí, no me pidan tanto a mí que yo francés no sé. Bueno, esa es la fórmula de la potencia de un complejo, ¿cierto? De la potencia, y quiero también la fórmula de la potencia de un complejo. Quiero que vean una cuestión muy simple que podríamos hacer para relacionar esto, ¿no? Vieron que las operaciones más sencillas de la matemática es la suma o resta, ¿cierto? Suma o resta están al mismo nivel, digamos, la suma o resta. Entonces, si ordeno las operaciones matemáticas
aritméticas, perdón, aritmética, estamos hablando de la aritmética más elemental, de menor complejidad a mayor complejidad. Cuando sumo, bueno, tengo algo bastante más fácil. Después, si hago el producto, es la suma sucesiva, ¿cierto? A más A más A más A, B veces A por B. Y otra complejidad más es la potencia. A por A por A por A por A a la N. O sea, fíjese que cuando vos haces el producto de números complejos, se multiplican los módulos, como hemos visto, y los argumentos, en lugar de multiplicarse, se suman. O sea que baja uno el orden de dificultad de la operación. Yo estoy multiplicando complejos, pero los argumentos se suman. Un grado menos de dificultad. Y al dividir complejos, bueno, pasa lo mismo con la resta, ¿o no? La resta y la división, si lo queremos ver, ¿o no? Suma, resta están al mismo nivel de complejidad, multiplicación y división están al mismo nivel de complejidad, potencia y radicación también, aunque la radicación del número complejo no me voy a meter porque ahí sí me voy a ir de tema brutamente. Bueno, para dividir complejo, ¿qué hacíamos para dividir complejo? Dividíamos los módulos, o sea que el módulo seguía el mismo tratamiento del número complejo y restábamos los argumentos, o sea, un orden de complejidad menos el argumento. Y esto se mantiene en el concepto de potencia, porque ahora que estamos viendo la potencia, ¿cierto?, de un complejo, nos damos cuenta que el exponente se eleva a la potencia, o sea, se respeta la operación z a la n, r a la n. Pero ¿qué pasa con el argumento? No se eleva a la n, se pasa un orden menos de complejidad, ¿o no? De la potencia se convierte en multiplicación, o sea, se multiplica por n. No sé si me explico. A mí me gusta razonarlo así. ¿Cómo se va complicando algo? Suma, la suma sucesiva, A más A más A más A, es el perímetro, o por ejemplo el producto, digamos, 4 por L, L más L más L más L, y L por L, L cuadrado, entonces tenés distintos niveles de complejidad y vas como que el argumento te va acompañando, pero con un orden menos de complejidad, o sea, un poco más fácil, pero te va acompañando en ese aspecto. Multiplicás complejo, sumás argumento, o dividís, restás argumento. Y cuando haces potencia de complejo, multiplicás el argumento por el exponente n, ¿ven? El orden de dificultad. Bueno, eso me gustó relacionarlo así. Quiero agregar una cosa más para conectar lo que hemos visto con otras cosas que hemos visto antes, la clase pasada y que he repasado más temprano. Y es en el tema de las potencias de la unidad imaginaria. ¿Se acuerdan lo que pasaba? Decíamos que cada vez que multiplicábamos por i, digamos, ¿qué pasaba con este vector unitario? Las potencias de i a la 0, i a la 1, i a la 0 era este vector, ¿cierto? Después teníamos i a la 1, no quiero garabatear tanto, pero i a la 2, el verde, i a la 3, i a la 4, i a la 5, y se seguía repitiendo. Es bastante lógico. Supongamos que agarrás i y lo multiplicás por i, ¿no? Según lo que acabamos de ver, este i tiene un módulo de 1 y este de módulo de 1. Entonces, si lo multiplico, módulo por módulo, sigue dando 1 al módulo. Pongámoslo como par ordenado polar. 1 de módulo, 90 grados de ángulo, el vector i. El número complejo imaginario puro i. Si lo multiplico por sí mismo, sería 1, bueno, lo mismo, o no, por sí mismo, o sea, 1, 90. ¿Y qué hay que hacer para multiplicar según lo que acabamos de ver? Se multiplican los módulos, 1 por 1, 1, da otro vector unitario, el verde en este caso, y se suman los ángulos, ¿o no? Lo acabamos de ver, se multiplican los módulos, se suman los ángulos. 90 más 90, ¿cuánto es? 180. Y ahí tengo el número real puro menos 1, que tiene un módulo de 1 y un argumento, o ángulo, en verde ahí, 180. Y de esa manera, cada vez que multiplican por i, el módulo no se afecta porque vienen siendo todos unitarios. O sea, i a la 1, i a la 2, i a la n, son todos unitarios, ¿o no? I a la 3, por ejemplo, si aplicamos lo de la potencia recién, i a la 3, tendríamos que decir, con un módulo de 1 y un ángulo de 90 grados, el i, si lo voy a elevar al cubo, ¿qué hay que hacer? El módulo se eleva al cubo. En cambio, el argumento se lo multiplica por 3, como acabé de explicar recién. No es que se eleva todo. Guarda que distributiva acá no, hacia al boom, al tuntún distributiva, en este par ordenado polar no. Se eleva el módulo y se multiplica por 3 el argumento. Entonces tenemos otro vector unitario, porque 1 al cubo es 1, y 3 por 90, 270, y ese es el i al cubo, el marrón que ven ahí. Y de esta manera se dan cuenta que cada vez que multiplico por i, se gira 90 grados por eso, porque le tengo que sumar 90 grados más que me lo aporta la unidad imaginaria, que me aporta esos 90 grados en sentido antihorario. O sea, todo se relaciona y todo se puede perfectamente explicar a partir de lo que hemos visto de números complejos.